La película, digamos que a nivel estructural y narrativo, sigue de manera fiel la obra de teatro de Shakespeare. Es muy precisa en cuanto a los parlamentos, al uso del lenguaje, respeta bastante la obra original, pero destaca sobre todo en cuestión de ambientación y de vestuario. Por ejemplo, algunas escenas muy interesantes, como aquella en donde Porcia, junto con Nerissa, se va a quejar de la imposibilidad de elección de su esposo. Vamos a ver una escena con tres elementos. Tenemos a Porcia en el lado izquierdo, Nerissa en el derecho, y en el centro, en el fondo de la puesta en cuadro, vemos en contrapicado el cuadro con el retrato del padre de Porcia, un poco demostrando su autoridad frente a la hija, que está en una posición de encuadre menor, de menor altura con respecto al cuadro del retrato de su padre, en tanto que ella tiene que seguir con esa indicación póstuma que dejó su padre en la elección de su esposo. Los movimientos de cámara también son bastante interesantes, en tanto que muestran los espacios, la arquitectura, la ampliación de los espacios, los decorados de los muros, la presencia de objetos relacionados con la época, pero además también es interesante cómo hay un recurso muy amplio de tratar de retratar esas atmósferas en cuanto al paso de la luz en la neblina. Entonces es una película bastante apegada al texto teatral, y que explota bastante bien las posibilidades expresivas de los ambientes, de la arquitectura, donde se encuentra ambientada la película. Entonces, en conclusión, podríamos decir que hay un simbolismo, hay un tratamiento en Shakespeare de este simbolismo entre el oro, la plata y el plomo de los cofres, asociado no solamente a una cuestión económica, sino también con lo que respecta a las intenciones y, y las pretensiones de cada uno de los personajes que van en busca de ser el nuevo esposo de Porcia. Las escenas de los cofres permiten también abordar mucho del vestuario, estas escenas en donde vemos a estos pretendientes eligiendo y abriendo el cofre, permite trabajar todo lo que tiene que ver con el vestuario de estos personajes, la música, porque muchos de ellos van, si no es que todos, van acompañados con un séquito, entre los cuales hay también músicos y que interpretan música de las distintas regiones de donde proceden. También mucho de las costumbres, de los comportamientos de los personajes y de las culturas de donde provienen. Entonces vemos ahí los elementos del África del Norte, en el caso de Marruecos, de España e Italia, en el caso particular de Venecia, y no está de más decir que en esta especie de lotería de elegir uno de los cofres a partir de unas frases y de el propio material en que están hechos los cofres, pues el vencedor es alguien local. Finalmente la historia se desarrolla en Venecia, y es un veneciano el que finalmente logra encontrar en uno de los cofres, en el cofre más sencillo desde el punto de vista del valor monetario o el valor económico de cada uno de los cofres, que es el plomo. Encuentra en ese baúl de plomo el retrato de Porcia, y finalmente es un veneciano el que
consigue ser el esposo de Porcia. Las actuaciones son buenas, son interesantes. Quizás el papel de Shylock se queda ligeramente más suave con respecto a cómo está expresado en la obra de teatro de Shakespeare. Digamos que en Shakespeare, en la obra de teatro, muestra a un Shylock todavía con un carácter mucho más fuerte, mostrando mayor desprecio, mayor arrogancia que en la que pudimos ver en la película. Destaca también lo apegado que está esta película a la obra teatral, y destacar la importancia que le dio a esta película la ambientación y el vestuario que permite recrear ese momento, esa etapa histórica. Hay que decir que también en el inicio de la película se habla un poco, o se intenta contextualizar un poco más esta historia, hablándonos de la condición de los judíos, de su vida prácticamente en un gueto, cómo es que debían de salir portando un sombrero rojo, en fin, elementos contextuales que sitúen al espectador respecto a lo que se va a ver en la película.